Pues yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en estos cursos de verano y también agradecer a quien me ha antecedido en el uso de la palabra pues la exposición de algunos de los datos que creo que son relevantes y que me ahorran una parte de la intervención. Porque yo quisiera empezar también con una advertencia. Voy a intentar ser telegráfico, no para ser brusco, sino para tratar de ajustarme al tiempo y ser breve, cosa que habitualmente no se me da nada bien. Así que si alguien me hace algún tipo de señal, también estará bien. Bueno, yo intentaré un enfoque, digamos, particular, porque soy una persona que se ha dedicado básicamente al activismo político y social y creo que estamos viviendo un momento especialmente trascendente en lo político, social y económico y también para todo lo que tiene que ver con el auge de la extrema derecha y de los movimientos, digamos, intolerantes en general o antidemocráticos, ¿no? En primer lugar, quisiera señalar que la extrema derecha es oportunista. Es decir, que hace todo lo posible en cada momento y situación histórica para llevar el agua a su molino y que en este momento pues, estamos viviendo una adaptación más del discurso de la extrema derecha para sacar tajada de una situación que, como luego diré, pues creo que es especialmente compleja. Porque el auge de la extrema derecha es ya anterior a la crisis. Es decir, hay una extrema derecha que viene pues, de la época de la Segunda Guerra Mundial, que luego vive más o menos en semiclandestinidad en los 40 y en los 50, que en los 60 empieza a resurgir, estoy hablando de la Europa occidental y como mucho de Escandinavia, y consigue un cierto éxito en los años 70 y 80, básicamente alrededor de Francia, en los 80 en el Reino Unido, y luego en los 90 ya pues con la desaparición del bloque del Este, pues la aparición de la extrema derecha de Europa del Este, ¿no? Pero ya existía este auge de la extrema derecha y además el señalar al inmigrante como chivo expiatorio es anterior a la crisis económica que estamos viviendo. Sin embargo, la crisis de algún modo facilita el crecimiento actual de los movimientos de extrema derecha. Y creo que es así porque la extrema derecha ha leído mejor que la izquierda el momento histórico actual, que es un momento que es claramente constituyente de la sociedad en la que vamos a vivir en los próximos 40, 50 años siendo optimistas. ¿Por qué es un momento constituyente? Porque, a mi modo de ver, se ha roto, ha saltado por los aires el pacto social de la segunda posguerra mundial. Ese pacto, ese consenso socialdemócrata o entre la socialdemocracia y la democracia cristiana ha saltado por los aires. Dicho sea de paso, a los que somos de izquierda nos ha solventado un plumazo las viejas polémicas entre reformismo y rupturismo, porque los de enfrente han decidido la ruptura y por lo tanto ya está. Lo que pasa es que la mayor parte de la izquierda social, sindical, etcétera, no ha sido capaz de situarse mentalmente en este nuevo escenario y en cambio la extrema derecha ya ha entendido que lo que estamos es constituyendo esta nueva sociedad y está por lo tanto apretando en la dirección antidemocrática que le es bien conocida, ¿no? Y es que yo creo que efectivamente la democracia está en este momento en peligro. Señalabas antes, y no lo discuto, que ha habido por parte de las políticas neoliberales, a veces ejercidas también por, digamos, gente autodenominada de izquierdas, ¿no? Pero ha habido por parte de las políticas neoliberales una laminación del estado del bienestar. Pero yo creo que ya no estamos en esta fase. No estamos en esta fase. Lo que está en entredicho es el carácter social y democrático de nuestro Estado y del conjunto de los Estados de Europa. Insisto, el carácter social y el carácter democrático. Por lo tanto, la democracia, a mi modo de ver, está en peligro. Y no lo digo por una cuestión de alarmismo, lo digo, creo, de forma serena, analizando los datos objetivos. Porque la democracia, claro, no puede ser simplemente un cascarón, una cuestión formal, ¿no? En la que se puede decir que un país sea democrático porque cada 4 años cambia a sus dirigentes mediante unas elecciones. La democracia tiene que tener un contenido sustantivo y eso está en peligro por la ofensiva neoliberal de recortes y de austericidio de Europa. Pero, por otra parte, está en peligro por el fracaso o abdicación de la política. Cuando los partidos políticos presentan medidas tan duras socialmente diciendo que no hay alternativa, en el fondo es una abdicación de la política como tal. O sea, si solo hay una alternativa posible, no hay política y desde luego no hay política democrática posible, que exige que haya un abanico de posibilidades
para afrontar las distintas situaciones que se van dando, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, pues está el empuje de la extrema derecha con su pulsión claramente antidemocrática, ¿no? Bueno, es que el consenso democrático es extremadamente frágil porque lo que exige es que los ciudadanos pues consientan en que, o admitan, digamos, que las instituciones democráticas son a la vez legítimas y representativas, cosa que hoy en día está muy en entredicho. Solo hay que ver la última encuesta del CIS respecto a este tema, que como no lo pude apuntar, no lo recuerdo exactamente, pero que indica una caída en un año de más de 15 puntos en el apoyo, digamos, a la democracia como mejor sistema de gobierno posible. Lo que no explica es si ese descenso tan pronunciado es porque quien critica el actual concepto de democracia quiere más democracia o es porque hay gente que ya está predispuesta a una solución autoritaria a los problemas actuales. Porque en momentos de crisis, ya lo decía George Orwell, ¿no?, la gente está dispuesta a escuchar cualquier tontería y, por lo tanto, a seguir a quien ofrece soluciones simples a problemas complejos. Bueno, y es que realmente la situación social y económica es realmente explosiva, ¿no? Tenemos, según la última ola de la encuesta de población activa, ya casi 5,7 millones de parados en este país y son ya casi 25 millones de parados en el conjunto de la Unión Europea. Es una auténtica catástrofe social lo que estamos viviendo. Y como decía, ahora no recuerdo bien si lo decía Krugman o Stiglitz, lo peor de esta catástrofe social es que era evitable y no la hemos evitado y no la estamos evitando. Estamos insistiendo en la misma receta de la austeridad. Estamos con más de un 50% de paro juvenil. Estamos en un país donde el 70% de los asalariados cobra menos de 1.000 euros brutos al mes. En un país donde, además, el 89% del esfuerzo fiscal lo hacen las rentas del trabajo. Estamos, por lo tanto, en una situación en la que no se puede predicar de España que sea un país donde la justicia social esté avanzando. Y eso es un caldo de cultivo para la extrema derecha peligrosísimo, ¿no? En 2013, acabo con los datos, pero en 2013, 4 millones de estos 5,7 millones de parados, 4 millones de parados ya no cobrarán ni la prestación ni el subsidio de desempleo. A ver qué tipo de redes sociales, no me refiero a las de Internet, sino a las desvirtualizadas, qué tipo de redes sociales pueden sostener eso, porque hasta el momento las pensiones de los abuelos, mucho más que lo sabido, han estado paliando algunas situaciones dramáticas y yo no sé qué va a pasar cuando en 2013 tengamos esta situación. Y además, lo señalaba mi compañero de mesa, los barrios que habían sido ya muy duramente castigados en las crisis anteriores, en la de los 80 especialmente, también en las de los 90, están ahora sufriendo en sus carnes otra vez la crisis. Y la gente que en los años 60 y 70 luchó en los movimientos vecinales para que sus barrios se dignificaran, está viendo ahora cómo se degradan las condiciones de vida en sus barrios por efecto de la crisis. Y es muy fácil que haya quien caiga en la tentación de creer que no están degradándose por el efecto de la crisis y de los recortes en el estado del bienestar, sino que están degradándose por la presencia de la población inmigrante, en una especie de competición por unos recursos cada vez más escasos, que la extrema derecha evidentemente alienta este tipo de discurso. Bueno, respecto a la cuestión de la crisis y los extranjeros en España, se han dado los datos. Yo creo que es interesante señalar, insistir en que los flujos migratorios tienen mucho más que ver con los ciclos económicos y con las expectativas del migrante en cuanto a las oportunidades que existen en un posible país de destino que con cualquier legislación. O sea, no hay efecto llamada y no hay tampoco ley de extranjería que pueda ponerle puertas al campo, aunque levantemos vallas en Ceuta y Melilla y le pongamos todo tipo de detectores electrónicos, ¿no? Y es así, es que de hecho en 2012 hay 85.941 extranjeros no comunitarios que se han ido de España. Lo digo porque para que veamos cuál es el flujo. La gente no ve oportunidades aquí, pues empieza a irse. Y estamos efectivamente emitiendo emigrantes, lo cual también, digamos, creo que abunda en la situación de catástrofe social, porque normalmente la gente de aquí que se está yendo son gente preparada, gente con iniciativa, y estamos viviendo lo que han vivido hasta ahora muchos de los países que han
traído inmigración a este país, que es que se van los sectores más dinámicos de la sociedad. Si esta tendencia continúa, este país se está empobreciendo mucho en cuanto a su principal recurso, por decirlo así, aunque no me guste, que son las personas. Bueno, la inmigración como chivo expiatorio efectivamente ha existido antes de la crisis, está existiendo ahora, desde luego, sobre todo como recurso electoral. Y no ya tanto por parte de la extrema derecha como tal, que también, en Cataluña tenemos el fenómeno de Plataforma por Cataluña, con demasiados votos en las municipales y en las últimas elecciones autonómicas, pero sobre todo el problema es que este empujar de la extrema derecha, en este sentido, está provocando un corrimiento de todo el espacio político hacia la derecha. Es decir, la derecha menos extrema, léase en el caso de Cataluña Unión Democrática o el Partido Popular, va asumiendo algunos postulados de la extrema derecha para no perder, a su modo de ver, ¿no?, cuota electoral. Esto es un movimiento peligrosísimo, porque yo creo que se demuestra en Francia, por ejemplo, que esto acaba simplemente alimentando al monstruo, legitimando, permitiendo su entrada en las instituciones, pues a un discurso que normalmente estaría, digamos, muy al margen, ¿no? Y así se van introduciendo temas que, como vimos en Vic, ¿no?, con la cuestión del empadronamiento, o como hemos visto en Badalona con la victoria del discurso xenófobo de García Albiol, del Partido Popular, que ha convertido ese municipio, un municipio, por cierto, de base obrera, que siempre había votado a la izquierda, etcétera, lo ha convertido en un laboratorio de ideas que, ya lo advierto ahora también, van a ser exportadas al resto de los municipios con presencia de inmigración en todo el Estado español por parte del Partido Popular, porque como ha funcionado, lo van a exportar y en las próximas municipales lo vamos a ver. Pero la cuestión central no es la inmigración para la extrema derecha, la cuestión central es la alteridad, y ahora intentaré decir un par de cosas respecto a ello, que es una alteridad que excluye de un nosotros falaz, ¿no?, construido, pretendidamente homogéneo, a otros colectivos, sean inmigrantes, sean los judíos, sean homosexuales, sean los antifascistas, sean las feministas, etcétera, etcétera. Y aún así, el mayor peligro que creo que tenemos en el contexto de la actual crisis es que la extrema derecha está resituándose como una opción antisistema, contra la política, contra los políticos, y le está rindiendo. En España, afortunadamente, no tanto. Alguien va a teorizar, espero, en breve, sobre el papel del movimiento 15M como elemento de contención de ese riesgo, ¿no?, de que el discurso que critica más estructuralmente cómo funciona nuestra sociedad y nuestra economía, pues no quede, digamos, fagocitado por la extrema derecha, porque se ha, digamos, orientado a la izquierda a través del movimiento 15M. Voy terminando. Pero yo creo que es el elemento más peligroso, la apropiación de este discurso antisistema. Bueno, por terminar, ¿por qué se produce este refugio en el nosotros, en esta construcción de una identidad excluyente y cerrada? Yo entiendo que, independientemente de la situación de crisis, que evidentemente ayuda, hay un problema en muchos sectores sociales para adaptarse a lo que se ha llamado estas sociedades líquidas, ¿no?, con una inmensa velocidad de los cambios sociales, con una fragmentación y ruptura de las solidaridades en la sociedad, que algunos intentan reconstruir solo para los que integran este nosotros homogéneo, excluyendo a los demás. También hay un problema para, digamos, saber moverse, comprender o leer la creciente complejidad y pluralidad de nuestras sociedades, y eso provoca en mucha gente un desasosiego, unas incertidumbres, y un enorme miedo, un miedo que está siendo gestionado con extrema habilidad, tanto por parte de la extrema derecha como por parte de quien está gestionando la crisis, ¿no? Y bueno, si se me permite frivolizar con esto, aunque hablarán más en serio mañana, hablará mañana Beatriz de este tema, el miedo es nuestro mayor enemigo, ya lo decía la sabiduría Jedi de Yoda, cuando decía que el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento, ¿no? Y realmente esto lo estamos comprobando en esta situación de crisis económica, la incomodidad ante la pluralidad y la complejidad y este, digamos,
perdón por el momento de lapsus, ¿no? Pero este refugio que se produce no solo en la extrema derecha, cuidado, sino también por parte de otras tradiciones que sí que son democráticas, pero que tienen en este momento la tentación centrípeta. Y lo digo, yo creo que viniendo de donde vengo, se puede entender a quién me refiero, y esto está pasando no solo en Cataluña, también está pasando respecto al nacionalismo español que pueda tener tradición democrática y respecto a otros nacionalismos. Bueno, hay ejemplos, digamos, en todas partes de lo que esto significa, desde los que disimulan menos, como las cruces flechadas o la guardia magiar o la guardia padana, y la gente a la que le vuelve a gustar desfilar en camisas pardas, como Aurora Dorada, etcétera. Pero también hay ejemplos de cosas más disimuladas que tienen que ver con esa contaminación del discurso político institucional, como son la elaboración de un censo con criterios étnicos en Francia en la época de Sarkozy, la expulsión de gitanos, o ministros italianos que jaleaban que se cañoneara a los barcos con inmigrantes subsaharianos, o que jaleaban el incendio de los campamentos gitanos alrededor de Roma, ¿no? Es decir, hay que estar muy, muy alerta porque la democracia está en peligro. Y de verdad que termino con esto. Para terminar con este asedio a la democracia es absolutamente necesario que la izquierda, los partidarios de la democracia en un sentido, digamos, sustantivo, entiendan en qué momento histórico estamos y que entiendan que a las clases trabajadoras de los barrios que sufrieron la crisis en los 80 y en los 90 no se le pueden dar, digamos, discursos del tipo no hay alternativa, porque entonces están dispuestos, ante el sufrimiento en su vida diaria y en su vida personal, a acogerse a cualquier discurso que les prometa, digamos, un futuro mejor, aunque sea a costa de la exclusión de los demás. En el fondo me gustaría acabar simplemente con esto, con una cita de León Gambetta, que era un político del 19, un demócrata, no de los más radicales, pero un demócrata que decía que aquello que caracteriza más esencialmente a una democracia no es el hecho de reconocer iguales, sino el hecho de crearlos. Y si nuestras democracias no son capaces de crear iguales, y eso significa también condiciones materiales para esa igualdad, efectivamente la extrema derecha tiene mucho camino a recorrer.